Lo habíamos adelantado, Día Mundial del Parkinson, esta enfermedad que afecta a 8.5 millones de personas en el mundo. Estamos con el doctor Miguel Jacobo, él es neurólogo, para hablar de esta temática. Bueno, doctor, ahora sí ya podemos ampliar este tema. Decíamos y vemos allí en las placas una enfermedad que afecta a 8.5 millones de personas en el mundo. Sí, tiene un impacto considerable. Si uno piensa que el 1% de la población mayor de 65 años tendrá Parkinson. Eso no significa de ninguna manera que personas de menor edad no hayan sido asistidas. Hemos asistido a pacientes con Parkinson de 40 años o en esas edades inferiores, pero este es el grupo etario donde la patología, que es discapacitante, progresiva, es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Decía, tiene un alto impacto. Entonces, hoy tenemos que atender no solo la sintomatología motora, es decir, los síntomas cardinales de la enfermedad, sino también el compromiso no motor de la enfermedad, que es algo que ha cobrado relevancia en los últimos años. Bien. ¿Cuáles son estos síntomas, doctor, para estar alertas? Los síntomas motores, que son los que expresan, digamos, la patología, son el temblor, que es característico, pero quiero hacer hincapié en algo porque es una consulta diaria en el consultorio. Tener temblor no significa que voy a tener enfermedad de Parkinson. El Parkinson tiene un determinado tipo de temblor, para eso es muy importante la observación, escuchar al paciente y, por supuesto, el examen físico neurológico. También, en el otro lado del péndulo, podemos decir que hay cuadros de Parkinson que no tienen temblor. Entonces, el temblor de determinadas características es un síntoma cardinal. La pobreza de los movimientos, que se llama bradicinesia, es otro de los 4 síntomas fundamentales o motores de la enfermedad. La rigidez, o sea, decimos pacientes que se ponen duros, y finalmente la pérdida de los reflejos de postura que hacen que estos pacientes tengan mayor frecuencia de caídas, ¿sí? O sea, impacta en el equilibrio. Pero estos síntomas motores pueden ser precedidos en años, inclusive por los síntomas no motores. Entonces, la pérdida de olfato, la depresión, trastornos gastrointestinales, dolores articulares, el insomnio, son síntomas que hoy, digamos, cobran relevancia y que ameritan también un enfoque terapéutico, al igual que los síntomas motores. ¿Qué determina, doctor, que una persona pueda tener Parkinson? ¿Es una herencia, es genético? Bueno, es una muy buena pregunta, porque lo que se conoce es que los pacientes de Parkinson tienen un menor nivel de un neurotransmisor que es fundamental para el control de los movimientos, que se llama dopamina. De hecho, que el tratamiento farmacológico, porque también hay un tratamiento no farmacológico y un tratamiento quirúrgico de la enfermedad, decía que el primero de los tratamientos, el farmacológico, se basa en precursores o formadores de esta dopamina. Es el tratamiento esencial que se conoce hace mucho tiempo y sigue siendo lo que se llama el patrón oro de la enfermedad. Ahora bien, no se sabe aún qué lleva a que determinadas células que están a ambos lados de la línea del cerebro, se llaman núcleos de la base o sustancia negra específicamente, dejen de producir en forma normal esta dopamina. Se piensa que hay una simultaneidad, una concurrencia de causas, donde los factores genéticos, donde usted se refería, y, a los cuales se refería, y los factores ambientales, cuando digo de factores ambientales hago referencia a tóxicos, a ciertos metales pesados, actuarían en forma simultánea o concatenada, conjunta, para desencadenar, digamos, la enfermedad a punto de partida de la necrosis o de la pérdida celular de las células encargadas de producir dopamina. Pero en realidad, a ciencia cierta, son hipótesis las que llevan a pensar que estos factores genéticos y ambientales sean los causales. Es una enfermedad sin cura, pero con tratamiento. Tal cual, es una enfermedad progresiva, crónica, incurable, neurodegenerativa, pero tiene un aspecto farmacológico al cual hacía referencia,
una de las vertientes, tal vez la fundamental, que es los precursores de la dopamina, pero también hay dentro de los aspectos no farmacológicos, es muy importante resaltar que en el abordaje transdisciplinario, multidisciplinario, reside la efectividad del tratamiento. Es decir, los enfermos de Parkinson necesitan, en determinadas etapas de la enfermedad, el aporte nutricional, el aporte de la psicoterapia, el aporte de la kinesiología, la rehabilitación motora es muy importante, los talleres ocupacionales, la fonoaudiología, es decir, los tratamientos no farmacológicos que muchas veces son obviados, cobran un rol fundamental. Y finalmente la parte quirúrgica. Bien. Eso quiero resaltar que no todos los pacientes son merituables de la cirugía. Se debe para ello cumplimentar ciertas condiciones, son evaluados por el neurólogo, son luego evaluados en forma conjunta por el neurólogo y el neurocirujano, y hay algunos pacientes, es verdad, que pueden tener un alivio sintomático o una mejoría con la cirugía. Bien. Bueno, por último, doctor, y aprovechando que lo tenemos acá, llevándolo al plano de lo que hoy nos preocupa, que es el dengue, que está por todos lados. ¿Se están detectando síntomas o rasgos neurológicos en pacientes que están pasando por el dengue? Sí, sí. Quiero primero, ante todo, llevar la tranquilidad de decir, o por lo menos en el contexto del dengue, que son la minoría de pacientes. Pero es verdad lo que usted dice. Estamos asistiendo a pacientes que tienen una expresión neurológica y muchas veces grave con respecto al dengue. Y esto ha sido replicado en otras provincias. O sea, uno hoy por las redes puede estar en contacto con grupos, con sociedades. Y lo que se ve acá en Santiago no es la excepción, que hay casos puntuales que han ameritado la internación en terapia intensiva porque realmente, por ejemplo, hemos visto encefalitis por dengue, es decir, patologías que afectan el nivel de conciencia, pudiendo llegar el paciente a estar confuso, desorientado y aún estuporoso, con muchas veces crisis convulsivas. Por supuesto que uno debe excluir otras causas y confirmar la serología del dengue, pero hemos visto pacientes con síndrome de Guillain-Barré, que es una afección autoinmune que tiene un compromiso predominantemente motor, donde podemos asistir a un paciente que tiene en horas una parálisis de las piernas y luego hay formas que quedan detenidas acá, pero hay cuadros clínicos donde la enfermedad progresa, compromete los brazos y también los músculos vinculados con la deglución, con la fonación, con la respiración. Estos son casos, digamos, de gravedad, donde hemos asistido a pacientes que tenían dengue y estas presentaciones neurológicas. Por supuesto que hay otras menos frecuentes, pero también muy importantes para el paciente, como las cefaleas, es decir, el dolor de cabeza y las mialgias. El dolor muscular es algo que prácticamente presenta la totalidad o por lo menos la gran mayoría de pacientes que tienen síntomas clínicos. Se han reportado casos esporádicos, pero de parálisis facial, de neuropatías que afectan brazos, sobre todo la extremidad distal de las piernas, también neuritis óptica, afecciones de la agudeza visual en forma repentina. Bueno, todas estas cosas están descritas no solo en las provincias de Santiago del Estero, sino sobre todo en aquellas donde la incidencia y la prevalencia es mayor. Ayer hablaba con un colega de Chaco que han tenido meningitis con lamentablemente desenlace fatal. Bueno, me imagino que, claro, todo esto será materia de más estudio e investigación. Por supuesto. Yo creo que a medida que esperamos todos que esto conduzca pronto a una disminución de casos. Sí, es lo que estamos esperando. Pero de todas maneras está en revisión, como fue con el COVID, y seguramente hemos de publicar, una vez que tengamos más datos, todo lo vinculante a patología neurológica y dengue. Bien. Doctor, muchas gracias por estos gracias minutos. por haberme invitado. Gracias. Muy bien, el doctor Miguel Jacobo para conmemorar y hablar de este Día Mundial del Parkinson y conocer un poco más acerca de esta patología que afecta a millones de personas en el mundo.